Pues más que bienvenido, en verdad es un gusto el poder empezar de esta forma. Yo ya tengo tiempo trabajando en lo que es el método Yuen y haciendo pláticas, fortalecimientos en lo que es YouTube y Facebook, pero presencial pues es la primera vez que me presento. Entonces la idea es dar a conocer un poquito más digo, como siempre dicen, uno atiende a todos, menos a tu casa. Entonces, la idea es también atender aquí a mi casa. Yo tengo 15 años viviendo, 16 años, voy a cumplir 16 años viviendo aquí en Cancún. Y la idea es dar a conocer lo que hago. Me conocían como, aún así, como biomagnetista. Digo, me presento ya formalmente. Mi nombre es Manuel Márquez. Yo soy facilitador de varias técnicas. Manejo biomagnetismo, esa ya tengo 10 años de manejarla y hacerla, y lo que es el método Yuen, empecé hace 3 años, que fue cuando lo empecé a conocer. Hoy estoy ya en proceso de certificación oficial directamente con el Dr. Carl Yuen, y ahorita lo que explico qué es. También hago otra técnica que es barra de access. Entonces, pues siempre una técnica te lleva a la otra. Yo empecé con biomagnetismo, había muy poca información cuando yo empecé a hacerla. Esta viene de parte de lo que es el Dr. Royce, y de alguna manera pues, busqué, desarrollé, pero siempre te llega a quedar un tope y decir, es que ya no avanzo más, ¿qué necesito? Y de repente se me presenta esta técnica. El magnetismo se maneja a través de lo que es quimiosis o respuesta corporal. Tu cuerpo responde y te va diciendo y te va orientando cómo te vaya llevando para saber qué es lo que hay de diferencia en tu cuerpo. Entonces, cuando empiezo a conocer método Yuen, solamente me empieza a sorprender más, porque realmente ya no tocabas, sino lo que hacías era intuías. Y todos en el mundo tenemos intuición. Entonces fue cuando de repente pues, me llamó mucho más la atención, y más hasta dónde podemos llegar y lo que podemos quitar, ¿no? Entonces es parte de esto, ¿no? Entonces el método Yuen está basado principalmente en lo que es los monjes Shaolin. Los monjes Shaolin, el doctor Carl Yuen, y de ahí el nombre precisamente del método Yuen, descubrió todo lo que tenían los monjes Shaolin, pero él, aparte de lo que había hecho, él estudió Kung Fu, él es ingeniero, y aparte también estuvo trabajando en la NASA. Entonces, con todo el conocimiento que él tenía, más aparte de sus principios del mismo China que es, entonces empezó a ver que podía aún así mejorar la técnica original de método Yuen. Entonces empezó a hacer triadas, empezó a hacer otras formalidades para empezar, y una de las cosas que era más sorprendente, que a pesar de que era algo milenario, es algo que ahorita se está llevando, que es, tal vez no sé si han oído, cuánticamente. Entonces, cuánticamente es una medida. Entonces, es como, y es una parte de una conexión que nosotros tenemos. Entonces, nosotros cuánticamente estamos conectados, y no solamente como personas. Yo estoy conectado con la silla, con el suelo, con las plantas, con el edificio, con los cristales. Entonces, a mí me empieza, y yo puedo empezar a revisar información de todo y cada uno de ellos. Y eso va a decir, pero ¿cómo? Entonces, es como cuando llegas a este lugar. ¿Este lugar qué te da? ¿Te dio paz? ¿Te dio tranquilidad? Pero ¿qué pasa si llegas a la casa, por decir, de tu suegra? Dices, no, es un lugar que no quiero ni ir. ¿Por qué? Porque todo ese lugar, ese ambiente, ya se creó y se generó muchas situaciones. ¿Ok? Hay, por ejemplo, carreteras que no te gustan, porque hay una energía fuerte, densa, y esa energía nosotros llega a ser de una manera hasta karmática. Entonces, si tú pasas por ahí, vas a sentir hasta feo, y de repente terminas y hasta te sientes bien. Y dices, ay, mira, pasé y tal, y hasta sentí medio raro. Lo mismo también cuando llega una persona, no la conoces, pero te da una vibra que dices, oye, ¿qué onda con este cuate? ¿De dónde viene? Y hay otros que inmediatamente hasta dices, oye, pareciera que fuera mi hermano. ¿Y qué crees? Pues
posiblemente haya sido tu hermano en otra vida. Entonces, es la parte que nosotros empezamos a encontrar y a descubrir. Entonces, de la intuición es cuando empezamos a tener, es como si yo y él estamos platicando y de repente pasa una amistad y de repente la voltea, solamente la ve y dice, mira, ahí va Juanito, tengo mucho que no lo veo, tiene un problema en casa. Dice, bueno, ahora hasta sabes que tiene problemas en casa y cómo sabes si tiene mucho tiempo que no lo ves. ¿Por qué? Porque te llega la intuición. Y todo el tiempo nosotros tenemos intuición. Pensamos en alguien y de repente, llamada. Mira qué curioso, estaba pensando en ti. ¿Sabes qué? Deja hablarle a mi mamá. Algo pasó. Y vas, oye, te dice, algo pasó. O sea, la intuición todo el tiempo nos está llegando, pero no sabemos qué hacer con ella. Y entonces, él agarra, ¿tu nombre cómo? Apolo. Y entonces ve a su amigo, Apolo, y ¿cómo estás? Y lo primero que le comenta, le dice, ¿qué crees? Tuve un problema en la casa. Mira qué chistoso. O sea, inmediatamente empezamos a tener una relación. Ahora, ¿él de dónde surgió el problema de su casa? Entonces, varios problemas nosotros los tenemos de varios aspectos. Uno puede ser el más común, que es la formación de casa. Por ejemplo, en formación, ¿a qué me refiero? ¿Sabes qué? Ya vas a cumplir 18, aquí te tienen que venir a pedir y pedir permiso para que el que quiera andar contigo pueda estar. Y de repente, ¿qué crees? Tú ya tienes 2 novios y la casa no se ha enterado. Y de repente hasta te pones y dices, híjole, ojalá no tenga problemas. Y entonces, desde ahí empiezas a romper de alguna manera reglas de casa, pero ya hay una incomodidad de vivir porque sabes que rompiste una regla de casa. ¿Sí? La otra, te dicen, ¿sabes qué? Si te vas a casar de blanco. ¿Y qué crees? Te casas teniendo el chamaco. Y el de blanco fue en el bautizo, o sea, ahí fue del chamaco, ni siquiera el tuyo. Entonces empiezas a generar situaciones que te empiezan a incomodar en cuestiones de formación. Luego viene la parte también de lo que es la comida. Te dicen, te sirven de comer, y normalmente te dicen, te comes la comida, y cuando termines, empiezas a jugar. Entonces la comida crea una condición, y esa condición, pues obviamente creces y empiezas a dieta, y lo que crees que te mandan, la comida de condición. Y entonces empiezas a comer, y entonces empiezas a comer inconscientemente, por una condición, de acuerdo a lo que es. O si te fue una condición de nada más hasta ahí, pero hay muchísimas otras que te dicen, o te lo comes o te lo. Y de aquí es tú sabes. Por ejemplo, el comer carne, ¿no? Es que mamá no me gusta la carne. Cállate, te vas a comer el hígado. Y creces, y entonces te mandan en tu dieta hígado. Entonces, ¿qué es lo que hace tus recuerdos inmediatamente a hígado? Pero es la parte de formación, pero viene también lo que es la parte ancestral. Entonces, los ancestros te agarraban y te formaban, y ahora decían, tienes que comer lo que tú matas. Entonces te hacían matar y ahora comer prácticamente lo que tú tenías. Y entonces por eso a mucha gente le cae de peso. Entonces es la parte de intuición que nosotros nos empieza a llegar información. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no tengo un diagnóstico. Yo lo que empiezo a hacer es intuir, y a través de lo que es método Tuen, una vez que recoges la información, empiezas a mandar comando. Entonces tu cuerpo lo recibe, y en ese momento empiezan a pasar cosas. Por eso nosotros somos facilitadores, nosotros no somos sanadores. El que realmente hace todo es el cuerpo. ¿Qué es lo único que hacemos? Quitarle la condición de acuerdo a lo que tenga en percepción, a lo que esté haciendo. Es, por ejemplo, ¿quién está haciendo, por ejemplo, laboralmente, lo que había pensado de que realmente se iba a dedicar? ¿Tú? ¿Sí? O sea, estar en el lugar donde realmente pensaban que iban a estar toda la vida. O dices, pues es que tengo que comer. Entonces, te fijas, empezamos a chocar por cuestiones también de nuestras
Y después te empiezan a formar en casa. En casa te agarran y te dicen, a ver, tienes que ser la mejor persona en la casa y tienes que estar bien educadito. Y lo formas. ¿Para qué? Para que vayas a la mejor escuela. Y de la mejor escuela, para que vayas al mejor trabajo. Y del mejor trabajo, para que vayas a dónde? A crear tu casa. Y entonces así estamos formados. Estamos formados en una casa para tener una escuela y para posteriormente tener un trabajo. ¿Pero qué crees? ¿Realmente tienes la escuela que tú querías? ¿Te dejaron o te condicionaron? ¿Por qué? Porque ahí es donde viene. Decir, ok, ¿quieres estudiar? Híjole, pero esta carrera me pagan verano. Entonces, ¿qué estudio, mamá? Mira, ve tu papá, todo un exitoso. Sí, pero no me gusta. Tú me preguntaste. Ahí tú tienes tu decisión. Entonces ya los acorralamos. Realmente no nos dejamos decidir de la manera de. Entonces, cuando empiezas a hacer tu carrera que dices, entonces ves que no te gusta. Pero lo vas a renunciar, inmediatamente le vienen los reflejos de mamá o de papá, inconscientemente. Y entonces dices, bueno, le voy a seguir echando ganas. Pero estás en un lugar que no te gusta. Estás en un lugar que estás, como quieras, obligado por distintas razones o condicionado por distintas razones. Entonces, la idea es quitar precisamente esa condición para que si estás ahí, esté bien. Y si no, también esté bien. Entonces, es la parte, por ejemplo, ahorita viene lo del COVID. El COVID, te agarran y te dicen, es que te vas a contagiar. Digo, una cosa que te contagies y otra cosa que el bicho crezca y desarrolle lo que tenga que hacer. Para eso necesita un campo fértil. Entonces no es tanto de que yo me contagie, sino es que realmente el bicho tenga para desarrollar. Entonces, aquí vienen varios aspectos que fueron lo que fue encontrando, por ejemplo, el doctor Rivera. Entonces, si el cuerpo y la familia y los ancestros tienen tendencia a enfermarse en cuestiones de gripe, de bacterias, de hongos y de morirse, entonces tú vas a jalar esa energía y entonces eso mismo te vas a heredar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar y romper? Precisamente lo que estamos heredando. Entonces, es como también el decir, ahora soy mujer y no me voy a dejar. Pero ¿qué no te vas a dejar? Porque todo el día te la pasas incómoda, mal, de malas, y te estás haciendo daño y no te estás viendo. Entonces, no es quitar el lugar de mujer, sino es quitarte la parte de peso que tienes, que te está haciendo daño. Pero si no lo ves, entonces tiendes a hacer ese tipo de situaciones y obviamente, como dices, es que no me voy a dejar, es que no quiero que te dejes, es que más bien quiero que te dejes de hacer tu daño, pero hay que verlo. Entonces es parte de formación de lo que nosotros vamos encontrando a través de lo que vamos quitando. Entonces, ¿qué vamos a quitar? Vamos a quitar la energía que te está debilitando, la energía que vaya generando. Entonces, es como decir, normalmente a veces un dolor físico no es de nosotros, es un dolor físico de afuera. Entonces, por ejemplo, hay tantas situaciones en cuestiones de, por ejemplo, de dinero. Y entonces el dinero de repente dicen, híjole, ya llega la quincena, tengo que pagar. O sea, ya se hizo una obligación. Entonces, ¿qué estás viviendo? Vives para pagar. Y entonces tu condición es exactamente eso. O estás abajito o estás arribito. ¿Por qué? Porque así también te enseñaron y nos formaron, tanto familiar, personal o ancestral. O también de la otra que nosotros encontramos es mental. La mente también te engaña. Para mí todo es bueno. La mente, una es la que te va a decir, oye, ¿dónde vamos a comer? Carne, pescado, mariscos, tortas. O sea, ahorita te digo, esa es la mente. Y la otra, cuando dices, bueno, ya escogiste tortas, ¿a dónde? Al centro. No, acá. Pero ¿qué pasa si es por intuición? Simplemente la agarras y le dices a tu
pareja, tus hijos, dices, vamos a comer. Y llevan, y dicen, no más, qué hermoso lugar, qué rica la comida, y qué padre nos la pasamos. ¿Por qué? Porque estás dejándote llevar por intuición, que a veces no sabemos. Entonces la idea es separar para que tú puedas formar y puedas identificar dentro de. Entonces, ¿qué es lo que también tiene esta técnica, como les decía, este método? Ahorita, por ejemplo, yo no ni siquiera tengo que tocar a una persona, yo la puedo atender a distancia. ¿Qué distancia? Tan lejos como ella esté. Entonces puedo atenderla en China, puedo atenderla al lado de mi casa, puedo atender por teléfono, por internet, por donde sea. ¿Qué es lo que? ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados con internet. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscar una debilidad. Pero aparte de esa debilidad, podemos hacerlo hasta grupal. Entonces, cuando empezamos a cambiar la energía grupal, obviamente es diferente a personal. Y entonces, ¿qué es lo que te dice cada técnica? O, por ejemplo, la medicina tradicional. Te dice, tómate media pastilla. Y a todos te dicen, tienes que tomarte media pastilla para que se te quite el dolor de cabeza. Y entonces te tomas la media pastilla y dices, oiga, es que no se me quitó. Bueno, tómate dos. Bueno, tómate tres. No, bueno, entonces deja tomarte otra. Y entonces empiezas a ver que realmente la persona necesita otra cosa, pero le sigues dando la misma medicina. Aquí con Método Yuen encontramos qué es lo que te está debilitando para empezarte a fortalecer. ¿Y qué es fortalecer? Es como, por ejemplo, ¿quién quiere ser millonario? Levante la mano. Ok, ahora, ¿qué tan millonario quieres ser? ¿Quieres ser millonario como el que tiene 2 casas? ¿Quieres ser millonario como el que tiene 8 taquerías? ¿Quieres ser millonario como el que tiene un hotel? ¿Quieres ser millonario como Bill Gates? ¿Quieres ser millonario? ¿Qué millonario quieres ser? Y de repente te agarras y te dicen, oye, ¿te gustaría ganarte la lotería? No, ¿cómo crees? Te van a buscar y luego te matan y te rapan. Entonces te fijas, tú estás atrayendo una energía, pero al mismo tiempo también estás rechazando otra. Entonces cuando tengas la posibilidad de recibir dinero, entonces lo que vas a hacer es rechazarlo inconscientemente. Y esa parte, de alguna manera, entra el saboteo, pero también puede ser porque realmente haya pasado en tu familia o tus conocidos. Si te fijas, a veces es más el impacto de lo que llega a generar algo visual que te hayan hecho a ti. Vas en la carretera y ves un accidente y volteas y de repente empieza la taquicardia y te sientes mal, no puedes dormir, y de ahí te llevas y de repente cuando te dices, oye, ¿desde cuándo estás mal? Ay, no tendrá más de 30 años. Entonces tienes 30 años, pero no quisiste ¿por qué? Porque lo viste, no lo viviste. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que el impacto es igual o hasta mayor, porque viste. Pero como no te pasó a ti, entonces lo que te pasa no lo crees. Dices, ¿cómo crees? Porque lo vi me va a dar. Entonces, nosotros tenemos 4 formas en cuestiones de que nos pueda impactar. Entonces, lo que tú haces, lo que te hacen, lo que ves y lo que mandas a hacer. Y es tan impactante como cualquier tipo de situación y te pueda reflejar en cualquier parte del cuerpo. Entonces tú puedes traer la taquicardia y lo traes por relación porque viste el accidente. Y entonces dices, pero pues, no tendría nada que pasar. Efectivamente, pero sí está pasando y está dentro de nosotros. Y es la parte que vamos encontrando. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que voy platicando, la energía que a mí me va llegando. Entonces empecé a tocar ahorita ciertos temas y la energía empezó a subir y se empezó a sentir más pesado. Tal vez lo sientan, tal vez no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en Método Yuen? Encontramos esa energía y lo que hacemos, mandamos comandos ahora para borrar. Como les decía, yo no hago diagnóstico. Una vez que tú encuentras qué es lo que realmente tienes, en ese momento la energía empieza a disipar y prácticamente se empieza ahí. Entonces,
si nosotros a esta energía de contar de todo lo que hemos visto, te fijas, todo lo que hemos visto inmediatamente, ¡pum!, subió. Entonces yo lo que hago es borrar total, completa y permanentemente todo lo que hayas visto en accidentes, en momentos, en separaciones, en disgustos y en miedo que no fueras el siguiente. Esa es la mayor debilidad, que no fueras tú el siguiente. Y lo vamos a borrar. ¿De dónde lo borramos? De su cuerpo, de su mente y de tu espíritu. Ok, ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Es igual o es diferente? ¿Sintieron algo? ¿Sí? ¿Qué se dice? Me dieron muchas ganas de llorar y después como que me... Más tranquilo. Ok, por acá, ¿cómo te fue? Cuando voy a hacer el accidente, es algo que tengo que trabajar. Esos issues por ahí. Ok, te fijas lo que dijo, es algo que tienen que trabajar. Entonces, ¿qué crees que lo tienen? Oye, ¿por qué no dejas tu accidente aquí? No, viene conmigo. ¿Por qué? Porque lo tengo que trabajar. ¿Te fijas? Y entonces, este tipo de situaciones es nuestro pesar. Entonces, ¿qué pasa? Te estoy hablando de accidentes, te puedo hablar ahora de enfermedad. Como el COVID, todos creemos que nos va a dar y próximo morir. ¿Y qué crees? Es la menos debilidad que hay ahorita. Hay más debilidad a lo que has visto en cuestiones de accidentes que en cuestiones de enfermedades. El COVID, en la mayoría como grupal, está en cuarto lugar. No es la primera debilidad. Y vas a decir, pero ¿cómo te puedes agarrar y decirme eso? Si me siento bien mal por COVID, ve cómo estoy. ¿No? Y por eso, ¿por qué crees? ¿Por qué estás así y te pones? Porque no has encontrado la debilidad y le damos poder a algo que no existe. Entonces quita algo que no existe. No lo vas a poder mover. Pero tú juras y perjuras que ahí está. Entonces te empieza a crear una debilidad, una tensión, una presión, un cansancio. ¿Sabes qué? Yo creo que tengo hasta cáncer. O sea, tú ya agarras y te vas agarras y vas a la lista y dices, ¿cuál es el peor? El cáncer, ese es muy bueno. Y aparte se vende muy bien. Y entra pasando a todo el mundo, sí. Ajá. Entonces, empezamos a encontrar debilidades. ¿Ok? ¿Traes alguna molestia, algo que te incomode? ¿Qué? El hígado. Ok. Por ejemplo, él reafirma que es el hígado. ¿El hígado qué pasó? O sea, te diagnosticaron, nomás traes el dolor y tú te diagnosticaste. Sí, ok. ¿Desde cuándo traes esa molestia? ¿Tiempo? ¿1 año, 5 años, 20 años, 50 años? 1 año. 1 año, ok. Ahora, ¿qué sientes con ese dolor? Una molestia. Ponle donde 10 es mucho y 0 es nada. Un 2. Ok, es un 2, pero te fijas inmediatamente, pareciera que fuera poco, pero dice, no, hay algo aquí. Entonces, ese 2, para mí es 8. Pero él está buscando como esconder de alguna manera el dolor. Y ese dolor no es suyo, ese dolor es un dolor de papá. Entonces, hay una situación que le generó papá y hay un dolor muy fuerte, y es en la parte de atrás. ¿Y qué creen? Vamos a borrarse. Y todo el efecto acumulado que esto mismo le generó. Pero viene también otra situación, que es la parte de casa, con la parte social. Entonces, la sociedad nos marca mucho. O sea, tú te agarras y te vistes y dices, es que, ¿qué van a decir? Pero más sin embargo, si dices, no, yo trabajo para mí, a mí no me importa lo que diga la gente, pero inconscientemente si te vistes para algo. Y es esa que se llama la colectividad, nosotros le decimos. ¿Ok? Vamos a borrar y todo el efecto acumulado que se pueda acumular. Ahora, ¿cómo es? ¿Es igual o es diferente? Poquito menos. Era un 2, según para ti, ahorita que no me recuerdo. 1. Ok. En ese 1, aquí ya no hay identificación
comunicación, porque la parte ya en cuestiones de órganos, el de órganos está bien, pero lo que él tiene es enfrentar muchas cosas en su vida. Prácticamente se levanta esperando enfrentar y salir adelante con otra cara. Y eso ya le empieza a debilitar, que es parte de la rutina. Vamos a borrar toda la debilidad que va encontrando en él para que pueda establecer y pueda generar dentro de una forma diferente de ver y de avanzar. Ahora, ¿cómo es? ¿Es igual o diferente? Un poco menos. ¿Ok? Entonces, si era 1,1, 0.5. ¿Ok? ¿Y qué creen? No estoy trabajando nada más con él. Estoy trabajando con todos ustedes. Entonces, en ustedes, igual que la gente que está ahorita en vivo, tanto en Ashley Rashan como en mi Facebook, en ellos también está pasando algo. Porque todos están recibiendo. Y dices, con eso se va a curar. ¿Qué les dije? La situación es personal. Estoy trabajando con él. Y la similitud es que yo siento igual, es lo que estamos reparando. O sea, siempre pasa algo a nosotros. Pero obviamente que trabajes de manera personal, empiezas a quitar debilidades que es lo que tú traes de acuerdo a tu formación de casa, de pensamientos, de emociones ancestrales, y la parte también, obviamente, en cuestiones también de tu día a día. Entonces, ya la parte de rutina ya está bien. Ahora lo que él tiene débil es el cuello. Su cuello está débil, hay mucha tensión, y esa tensión sí viene también en cuestiones también de formación. Entonces, hay mucha rectitud en su línea, en su columna, en su médula espinal. Entonces, vamos a quitar toda la debilidad y tensión que hay ahí, porque es prácticamente, es un pesar, y hoy siente que lo que piensa no está adecuado y que siente que tiene que tener ciertas ideas diferentes. Entonces, como te empieza a pesar la cabeza, entonces sientes que ya te pesa y entonces la columna se empieza a encorvar, a enderezar. Nosotros tenemos que tener curvaturas naturales. Vamos a nivelar y todo el efecto acumulado. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo te sientes? ¿Es igual o diferente? Casi nada. Ok. ¿Tu cuello cómo es? ¿Mejor? ¿Sí? O sea, ni siquiera me lo había mencionado. Entonces, yo puedo sentir tanto físicamente, yo no voy a sentir una enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad, tú llegas y me dices, tengo COVID. Te hago un test y dices, no, no tienes COVID, tienes pulmonía. Ah, pero es lo mismo, ¿no? No, tienes pulmonía. Bueno, entonces vas a otro doctor y te dice, no, ¿qué crees que sí es COVID? Y vas a otro y te dice, no, es asma. Oh, entonces, nosotros normalmente con eso, lo que hacemos, si te fijas, la información que te van dando va creando que tú mismo vayas creyendo que realmente tienes algo al no tener. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es borrar la información, interpretación y percepción errónea. ¿Qué es lo que estoy borrando de ustedes? Todo lo que les hayan diagnosticado, todo lo que les hayan dicho, todo lo que les hayan formado, entonces lo estoy borrando y todo el efecto acumulado de mí. Ahora, ¿cómo es? ¿Es igual o es diferente para ustedes? Diferente. Ay, a mí me empezó un dolor aquí en la espalda media. Ok, ¿ya lo tenías? Pues sí traía ligera molestia, pero como que se me agudizó y hablabas de hombros y se me subieron así de pesado. Ok. O sea, como que se intensificó. Ok. ¿Qué es lo que sientes ahorita en la espalda? Pues es como presión. Como presión. Ok. A ti no te dejaron crecer, a ti siempre te tuvieron agachada, te tuvieron humillada y no te dejaron ser lo que realmente querías ser. ¿Y tú qué fue lo primero que dijiste? Yo sé y sabía exactamente lo que quería ser. Entonces no te viendo engañada en ti y eso mismo te hace reprimir y te hace sentir hasta menos. Vamos a quitar todas las veces que te hicieron menos y entonces te estás peleando por darte a conocer de una forma diferente a lo que querías hacer y a lo que te querías convertir. Vamos a borrar y todo el efecto acumulado que hay dentro de ti. En tu rodilla derecha también tienes una debilidad y esa parte también te hace que no puedas caminar con una fluidez que te haga también sentir cómodo. Entonces vamos a quitar todo. Tienes muchísimas incomodidades en la vida, o sea, vas caminando y prácticamente como si todo hasta el aire te va molestando. Vamos a quitar toda esa debilidad de la naturaleza, de lo que es también hasta tu propia belleza, dejas de creer a veces en ti
para que ahora también estés fuerte y estable en tu pensar, en tu digerir también es débil, y todo lo que es tus piernas, pero ya niveladas, equilibradas y estabilizadas. ¿Quieres pararte y ver cómo está tu cuerpo ahora? Ok, el dolor pónmelo en una situación y dime cómo está ahorita. ¿En una situación? Ajá, o sea, ¿qué es lo que sientes ahorita? Sí, ajá, sí está cambiando. Pero Sí está cambiando, es, ok. es como si estuviera apretado algo. Ok, ahora ¿qué número le pondrías? ¿Qué número estaba y qué número está? Pues estaba en un 10. Ok. Y ahorita está como En 8. Ok, y todavía sientes esa misma presión. Ok, esa presión, ok, ¿cómo te hace sentir esa presión? pues me debilita. Te debilita. Ok, entonces, ¿qué crees? No es presión, es debilidad la que ya tienes. Entonces, ¿qué pasa si tú estás débil? ¿Te puedes parar? Entonces, vamos a poner, en este caso hay varias cosas. Una es tu sacro, la otra son tus mitocondrias y la otra es tu voluntad. La que más débil es tu voluntad. Te has dejado de creer mucho en ti y eso te está apagando y te está apachurrando. Vamos a quitar toda esa debilidad para que ahora también tu cuerpo se pueda enderezar y te sientas orgullo de vivir, de sentir, de disfrutar y de integrar. Ahora, ¿cómo es? ¿Es igual o diferente? Pues sí bajó como una rayita. Una más, ok. Ahora vamos en la parte de cuestiones también. Les decía, hay cosas que son fuera de nosotros que también nos debilitan. Entonces, es la parte de dinero. Entonces, cuando nosotros vivimos y creemos que el dinero nos va a sacar adelante y nos va a dar la vida, no, el dinero es una parte de nuestra sociedad, pero no entra en primer lugar. Nosotros normalmente el primer lugar en que tenemos que reparar más es relaciones. Las relaciones son las que tienes débil. Vamos a quitar toda la debilidad de tus relaciones. ¿Con quién? Con tu cuerpo, con tus tendones, con tus cartílagos, con tus células, con tu sistema nervioso central. Lo reparamos, nivelamos, equilibramos y estabilizamos. Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Es igual o diferente? Uno sí bajó como a 3. A 3, ¿ok? ¿Se acuerdan? Estaba en 10. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos con ella? 2 minutos, 3 minutos. Ok, ¿cuánto llevamos con esto? Pues, como 3 días. Como 3 días, ¿ok? Entonces, pues hubieran tenido que tener tratamiento de 30 días para ver igual esta operación y todo eso. Entonces, cuando cambias la instrucción del cuerpo, el cuerpo tiene toda la habilidad de poderse empezar a mejorar. Así, en minutos, en segundos, hasta en un microsegundo podemos quitar una molestia, un dolor. ¿Por qué? Porque cambias el aferramiento del dolor que creemos que tenía. Lo quitamos y todo el efecto acumulado. Ok, en la parte de 3 no hay debilidad, pero sí en la parte que tienes arriba y que tienes abajo. Y eso va referente a tu edad. Tú, la edad ya te sientes que te empieza a pesar. Te fijas que hay mucha gente que dice, es que ya tengo 50. O sea, ya como tienes 50, no tenías dolores. Entonces prácticamente es como si te empezaras a pegar y decir, ya es que tengo 50, pues como no, bebe. Pero no se te acuerdas que en la noche estrenaste zapatos. Y entonces, ¿a quién le echas la culpa? A los 50. Ya, ahí con eso. Entonces, empiezas a llamar toda la energía de que te empiezas a conectar, de decir, a ver, a los 50, ¿qué más tengo que tener? Cáncer, sudores, molestias, la cadera, falta de trabajo, falta de actitud. Entonces empiezas a conectar. ¿Por qué? Porque ya empiezas a avanzar. Uno puede vivir hasta 100 años o más con este tipo de cuerpo como si fuera de 20, de 30. Nosotros lo vamos degradando y eso mismo estamos cambiando toda la información de ustedes, total, completa y permanentemente en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Ahora, ¿cómo es? ¿Es igual o es diferente? No, sí, mejoró. Mejoró. ¿Ok? ¿Quieres volverte a parar para que veas qué es lo que sientes? Sí me duele todavía, pero... Ok. Ok. Yo había bajado. Dime. No necesariamente, pero dime. Bueno, yo siempre he pensado que eso, ¿no? Por ejemplo,
lo que te hace, qué es lo que te está débil dentro de ti. ¿Sí? Es como, por ejemplo, lo que decía de Ivette. Dice, es que yo no tengo esto, pero lo tengo cargando. Entonces, de repente yo agarro y te puedo decir, ¿qué crees? Ya no lo tienes. ¿Ya? Y entonces antes de salir, oigan, creo que olvidé mi dolor. Y vuelvo otra vez a cargar. Y entonces, ¿ella qué me va a decir? Manolo, me duró 5 minutos. De ahí me volvió otra vez el dolor. O sea, me regresó. Le regresó. Le regresó. O ella no fue a buscar. Pero igual no es que lo vuelvas a buscar, sino como no sentiste, o sea, lo que yo me refiero es que tú debes adentrarte en el trauma que tengas o con la situación, emoción que tengas, y ese dolor no va a volver. Eso es algo que uno suelta, integra y ya no regresa. Si ella sale y le regresa el dolor es porque no lo soltó. O sea, lo puedes soltar en el momento. Como le decimos, tenemos que trabajar, sabemos que no hay algo que tengas que trabajar. Tienes que integrar. Si tú lo vives y lo integras en ese momento, obviamente no va a volver. Si está volviendo es porque la persona no ha querido o no se permitió. O no cree que sea tan fácil, ¿no? Es que vienen varios factores, ¿ok? Se fijan, todas las sillas son iguales. ¿Sí? Entonces, tu vida rutinaria parecerá que es igual, pero no es cierto. ¿Qué crees? Todas las sillas son total, completa y permanentemente diferentes. Yo recuerdo algo cuando empecé con la prueba hace 2 años, me habían dicho, tú ya tienes como que una perimenopausia y trabajamos y todo, me dijo, no, como me estás diciendo, no porque ya tienes no, o sea, no es a la edad, no es lo que trabajamos y demás, y de ahí dije, no lo tengo, y me he sentido perfectamente bien, no tuve ya esos altibajos, no tuve que tomar hormonas, nada, y llevo 2 años perfecto, y fue algo que lo trabajamos, y no me la creí, adiós, lo dejo por nada. Claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces creemos que regresa, y es igual, nunca es igual. Es como lavarte la boca. ¿Cuántas veces a la misma hora, al mismo momento, en el mismo tiempo, con la misma técnica, con la misma profundidad, te lavas la boca? ¿Es la misma? No, siempre son diferentes. Entonces, ¿qué pasa si tú agarras y dices, es que yo odio porque todos me hacen lo mismo? Creemos que jalamos la misma energía. No, siempre son cosas diferentes. ¿Hasta dónde por eso es nosotros y hasta dónde también eres tú? Entonces, es la parte de ir haciendo como ese acompañamiento para decir, es que no me dejes solo. Aquí a pesar de que esta técnica es maravillosa y padrísima, pero a pesar de todo uno tiene que hacer su conciencia. ¿Para qué? Para que veas hasta dónde también tú debes de llegar y hasta dónde también si quieres tú acabar. Por ejemplo, una persona me decía, es que mi hijo me tiene que pedir perdón. Digo, ¿te tiene? O sea, no hay ve. Es la formación. Y si no me pide, nunca en la vida le vuelvo a hablar. Entonces, tú ya hiciste una situación que no vas a ceder. Dice, ¿qué pasa si te pide perdón? Pues ya veo que está aprendiendo. Y si no, pues es un hijo de tal. Tú ya la marcaste A o B como 2 cosas totalmente adversas. Pero ¿qué pasa si él dice que sí, está bien, y si dice que no? También debe de estar bien. Pero ¿hasta qué momento nosotros vemos una neutralidad? Y es la parte también de formación de nosotros. Entonces es como si agarran a los hijos y te dicen, papá te quiero, y el otro día te dice, no te dice nada, y dices, ya no me quiere. Se acabó el amor. Qué poca. Y entonces el que se empieza a hacer daño, te fijas, es uno. Pero no te diste cuenta que empezaste a pensar mal de ti. Entonces te empiezas a flagelar, de manera que hasta sientes que no te puedas perdonar. Y entonces te empiezas a ¿qué? A dañar. Pues cómo no, pues es que ahora hasta mi cuerpo, ve mi cuerpo, pues cómo me van a querer así, ve mis palabras, ve mis greñas. Entonces dices, pero, pues a qué
O sea, porque vas a cambiar, pero al final de cuentas te estás dañando. Y si no lo ves, pues que lo único que estás haciendo es te vas a flagelar. Entonces podemos quitar dolores, podemos quitar molestias, podemos quitar situaciones. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Es que necesito para vivir eso. ¿Está bien? Yo te hice ver 2 o 3 salidas diferentes. Dime. Y eso es subconsciente, porque igual me imagino, ¿no? Tal vez por fuera dices, no, yo ya sé, pero como dices tú, está ahí guardadito y se resiste a creerse en uno mismo. Claro, claro. Te quería comentar cuando me preguntaste, yo he visto muchos accidentes en la carretera y nunca me provocan nada. Ya veo, más bien me provoqué tranquila. Pero cuando empezaste a decir que traíamos esa, créeme que me vino cuando era pequeña que vi un accidente en la carretera, en una cuneta, unos niños muertos. Pero así se me vino y me vino una cosa fuerte que te dije, me quería, luego me tranquilicé, como que salí. Entonces, ¿qué crees? Tienes asuntos sin resolver con la carretera, tienes asuntos sin resolver con accidentes, tienes asuntos sin resolver contigo misma. ¿Quién crees que iba a manejar? Cuando el accidente que vi era un papá. Ok, en otra vida tú ibas manejando y tú provocaste el accidente. Vamos a borrar. Y todo el efecto acumulado que esto mismo también te va generando. No, tú ibas en la parte de atrás de tu vida. Vamos a borrar todos los accidentes que hemos tenido conscientes, inconscientes y no conscientes. ¿Por qué? Porque es como cuando llega el abuelo y te platica una anécdota y de repente dices, no manches, lo sentí como si lo hubiera vivido. Ok, lo viviste. Él te lo está pasando. Nosotros tenemos varios tipos de conexiones. Te decía, está la mental. Vamos y me siento con la comadre y empiezo a platicar. Ay, es que no sabes cómo me da ese desahogo la comadre. Y de repente te sales y sales hasta temblando, decir, oh, no, es que no mames, ay, pobre comadre. Ay. Entonces tú ya te empiezas a conectar mentalmente y entonces crece esa comunicación y se le llama psíquicamente. Te empiezas a conectar con sus emociones y con sus molestias y con sus debilidades. Y ya las traes, no son tuyas, son de él. Entonces, parte de esto no es lo fuerte de ustedes, pero parte sí hay una sensación de eso. Vamos a quitarla aún así. Quitar todas las veces que has conectado psíquicamente e inconscientemente con una persona. Vamos a borrar toda la sensación psíquica, principalmente familiar. Y la segunda es laboral y la tercera es personal. En ese orden vamos a borrar y todo el efecto acumulado que esto mismo te hacía llegar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es para ti? ¿Es igual o es diferente? Híjole, me vino a la mente y dije, es que necesito agarrar carretera de acuerdo, a ver si no me da miedo o ansiedad por manejar. Y ya sabes que para mí es el shock. ¿Ok? Y es eso, es porque asuntos se nos sobre cómo te falta. Mejor, ardió un poquito el ojo. Me siento mejor, pero me ardió un poco el ojo. Es que tengo una venita ahí como sacada. ¿En el ojo? Sí. Como que ahorita me ardió un poco, pero sí siento como que sí me libre. Ok, en la parte del ojo, lo que tienes es un karma. Vamos a quitarte ese karma del ojo y todo lo que has hecho porque has tenido mucha basura que has visto. Entonces vamos a quitar toda la sensación, todo lo que pueda generar y vamos a fortalecer tu nervio óptico, tus nervios craneales y todo lo que es también tu oxigenación. Falta de oxígeno también en tus ojos, vamos a liberar tus ojos, igual lo estamos haciendo por todos, y la parte también de lo que es depurar, para que ahora también sea algo que lo sea identificar, ¿verdad? En vez de permanentemente. Ahora, como es igual o diferente, tanto tu ojo como. Un poco la lima. Ok, ya empieza a funcionar diferente, muy bien. Entonces, en la parte también de lo que pueda generar, por ejemplo, aquí, alguna molestia. ¿Nada? Ok. Por ejemplo, traes esa parte de incertidumbre de lo que quieres soltar y no soltar. ¿Sí? Y una parte viene de lo que es mamá, otra parte de lo que es personal,
De la parte de ti, sientes que han abusado tanto de ti que hoy te tienes que preparar más para que no abusen de ti. Vamos a borrar toda la parte que ves de ti, que ves de ellos hacia ti, que sientes que están abusando y que sientes que no te sientes segura y que te tienes que preparar, pero no te preparas como realmente es, sino solamente lo haces por defender la parte como social o la parte de mujer. Entonces vamos a nivelar para que ahora también no te pelees con las cosas, sino te repares la relación contigo y seas más calmada y estable para ti, no para la sociedad. Tú para la sociedad, todos somos parte de la sociedad, pero creemos que nosotros nos tenemos que pelear con la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad. Entonces vamos a nivelar total, completa y permanentemente, y todo el efecto acumulado del mismo. Ya en la parte de lo que es tu páncreas está débil, vamos a fortalecer. Así mismo vamos a fortalecer todo lo que es la conexión hacia lo que es la parte de ti, que es tu aparato reproductivo, también está débil. Vamos a fortalecer ovario derecho, izquierdo, la parte también de lo que son glúteos, tu sacro y todo lo que es la conexión. Tu sacro también tiene un golpe muy fuerte. Vamos a reparar para lo que son tus lumbares y la parte también de lo que es atrás de ti, donde sientes que también en cierto momento hay hasta traición. Vamos a quitar toda la traición que sientes en ti. Ahora, ¿cómo es? ¿Es igual o es diferente? ¿Cómo te sientes? Ok. ¿Me dijo algo? Entonces, simplemente yo me dejo intuir y entonces mi cuerpo también empieza a generar una información. Pero te molesta a ti o cómo. Nada. Simplemente, en vez de que yo tome la preocupación y me la lleve y la guarde, no, ahorita revuelvo el chisme con la comadre, ahorita con todas las demás, no. Simplemente me pongo neutral. Yo intuyo, siento, quito la energía. Entonces, yo puedo agarrar y me empiezo a enfocar en esta silla y entonces yo empiezo a quitarle todas las debilidades. Desde la formación, desde toda la gente que ha estado, toda la gente que se ha sentado, toda la gente que ha llorado. Y entonces empiezo a quitar, y no solamente de eso, empiezo a quitar de todas las sillas. Entonces tal vez la sensación ahorita en la silla tal vez la sientan diferente, se sientan hasta más cómodos. Hasta donde es la silla y hasta donde son ustedes. Entonces quitas esa energía. Entonces podemos fortalecer casas, podemos fortalecer negocios, podemos fortalecer pareja, hijos. ¿Te acuerdas? Normalmente llegas con un, este es un relajo, atiéndeme a mi hijo y me lo pones bien. Y dices, pues, ¿quién es el débil? El niño, o la mamá, o el papá. Y entonces de repente, pues, y le avisas, y entonces empiezas a reparar la relación de mamá, de papá, y el hijo se empieza a comportar diferente. O sea, no es algo que nosotros queramos, simplemente dejamos que la energía se acomode, ¿no? Es como me han acercado y me dicen, oye, quítale el autismo a mi hijo. Digo, ok, le quito el autismo y luego, ¿qué me vas a decir? No, no es tan inteligente, no es tan inteligente como Bill Gates. Ok, ahora, híjole, de tanto dinero que es, ahora es bien borrachote y bien parrandero. Ok, entonces, o sea, ¿qué más? Ok, se lo quitas. Y luego, no, pues entró esa religión, no, cámbialo de religión. Entonces te fijas cómo no puede complacer absolutamente nada. Entonces la idea, ¿qué tan fuerte estamos? Por eso hace rato les decía, ¿qué tan fuerte estás para qué tipo de rico quieres ser en la vida? Entonces, hay gente que un abogado, carrera, le digo, ¿cuánto quieres ganar? Por lo menos 15,000 pesos al mes. Digo, ¿cómo? Si con un caso llegas a ganar hasta 80,000 pesos y quieres ganar 15,000 pesos al mes, sí. Entonces, por eso cada quien, la percepción es de cada quien. Yo cuando empecé, les voy a platicar una anécdota, entonces se me empezaron a llenar mi billetera. Entonces lo agarré y di puros de 500 y ¿qué crees? Me espanté. Dije, ¿qué? ¿Me van a robar? Y entonces saqué la mitad y me fui a esconder. Entonces después me di cuenta que dije, oye, estoy conectando con debilidades que ni siquiera son mías, pero son cosas que me pasaba y yo me protegía. Entonces me fui quitando y entonces lo que les decía hace rato, tú tienes una energía para salir a tus mismos gastos, abajo o arriba. Pero ¿qué pasa si realmente estás fuerte para que tus gastos sean tus gastos corrientes
Y tú simplemente, el dinero que muevas, lo muevas como tú quieras. ¿A qué me refiero? Tú agarras y tienes dinero y normalmente le dices, ahorra. ¿Para qué tú dinero? Mueve el dinero. Y no le des instrucciones al dinero. O sea, este dinero es para, voy a trabajar para comprar mi casa. Voy a trabajar para comprar mi carro. O sea, tú ya le diste el dinero, ese destino y exactamente lo que es. Y si te fijas cuando abres otro, de repente le dices, oye, ahora voy a viajar. Entonces abriste otro, pero sigue estando igual, arriba o abajo. Y por eso mismo lo haces en gastos, en meses, y dices, bueno, lo voy a pagar, pero no, porque me voy a quedar sin dinero. O sea, tú ya mismo empiezas a conectar con esa parte de creer que vas a conectar y no estar sin dinero. Entonces, para eso te preparamos el método Yuen. Y la idea, ¿quién puede tomar método Yuen? Cualquiera. Cualquier persona puede hacer método Yuen. Entonces, digo, pareciera que es tan fácil, así de fácil es. Y me dices, ¿por qué no me curo? Es que si te curas. Lo que pasa es de que no te das cuenta y vuelves a agarrar el mismo patrón. En cambio, ya cuando empiezas a ver que dejas ese patrón, entonces empiezas a cambiar y entonces es cuando das la confianza que las cosas se acomoden como debe de ser. Pero hay que dejar que pasen. Si no dejamos que pasen, vamos a seguir buscando la misma situación. Y es la parte de método Yuen. Te va a ayudar a ti y va a quitar, en verdad, vas a sentir tu casa diferente, así como este lugar que te da paz. Pero aún así, si te fijas que da paz, pero de acuerdo al tema que vayas a tomar, la intensidad inmediatamente cambia. Y entonces volvemos a quitar para que ahora también haya esa paz. Por ejemplo, ahorita hay mucha incertidumbre en ustedes. Vamos a quitar toda la incertidumbre de preguntas, si ayuda, si no ayuda. Empezaron a conectar con los familiares. ¿Por qué? Porque la menos persona que a veces te quieres atender eres tú. Entonces te agarro y te digo, mira, esto es para ti. No. Mi mamá lo necesita más. No, mi tía lo necesita más. Mis hijos lo necesitan más. Yo no importo. Pero eso sí, soy una mujer bien fuerte. O un hombre que realmente no sabe. ¿Cómo puedo? Entonces, ya ni te puedes sostener. Entonces, por eso es ayudarte a ti para que puedas dar 2, 3, 4, 5 veces más de lo que realmente puedas dar para ti. Y ahora, no solamente a tu familia, a quien quiera. Pero esa parte también la tienes que entender. No es una condición, o sea, no porque te acerques conmigo yo te voy a hacer así como decían hace rato la varita mágica, ¿no? Sino simplemente te voy a quitar y vas a ver un entorno diferente, como ahorita lo tienes. Entonces, ¿quieres ver algo diferente? Ok, ahora qué diferente también lo haces tú. Para no volver a agarrar las mismas rutinas en cuestiones de dolor, cansancio, pesadez, hasta de amistades. Es que, ¿cómo crees? De modo que no le deje hablar a la comadre, tiene unos chismes buenísimos. Sí, pero al final de cuentas no estás fuerte para no conectarte con ella. Entonces, desconéctate un rato, fortalecete y después vas y la visitas en otro aspecto y no con la intención de cambiar, sino simplemente que estés fuerte a lo que te pueda comentar y que no te afecte, que lo veas neutral, total, completa y permanentemente. ¿Ok? Y esto es así como trabajamos todo el año. Entonces, no hay necesidad de contacto, mucho mejor. Puede ser por Zoom, puede ser por videollamada, puede ser por hasta ella me puede decir, oye, mi mamá está en el hospital. En ese momento a mí me empieza a llegar información y yo empiezo a cambiar la energía. Entonces, si puedes revisar mi teléfono, yo tengo muchísimas llamadas que eso me hablan. Oye, fíjate que tengo mi mamá de COVID. Oye, tengo mi mamá con un calambre. Oye, tengo. Y ya me avisan al rato y ¿sabes qué? Ya está bien, ya salió. Gente que he tenido de COVID han salido a veces en 2 días, 3 días. O sea, reducen. ¿Por qué? Porque cambian la información del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo le habías dicho que tenías que enfermar. Cambias esa información y entonces tu cuerpo empieza a tener ahora a recuperarte total, completa y permanentemente natural. Eso es lo que es. O sea, yo lo único que voy a hacer es quitar debilidades y fortalecer para que ahora también tu conectar sea de estabilidad y esto que sea total, completa y permanentemente. ¿Ok? No sé si tengan dudas ya por tiempo. ¿Dudas? Pues las consultas y veo que vas a dar un Un taller, así es.
de lo que es voy a dar, método Yuen tiene modalidades que tú las vas a encontrar. Puede ser directamente con cambio en si te quieres certificar y dar talleres. El único que te puede certificar es cambio en. Un facilitador, un instructor certificado, lo único que te pueda dar es niveles. ¿Sí? Por si usted dice, no, es que por cambio en, si uno te dice que puede dar y te puede certificar, no sé. El único que te puede certificar es cambio en a través de este método. Voy a dar el nivel 1, son 2 horas diarias, en la mañana y en la noche, son 2 horarios muy flexibles. Y donde vas a tener manual, vas a ser interactivo. Les digo, no es por presunción, yo lo aprendí y después empecé a ver varias cosas, porque método Yuen, ¿qué crees? Método Yuen no tienes que aprender nada, pero somos de aprender. Entonces yo te hago interactivo para que tú lo puedas hacer y que lo puedas hacer para ti, para tu casa. O sea, empiezas a mencionar. Por ejemplo, si tú empiezas a decir simplemente borro la información, interpretación y percepción errónea de lo que me vaya a pasar en el día, y luego en tu noche tú agarras y dices voy a borrar la información, interpretación y percepción errónea de lo que me pasó en el día, tu noche y tu día van a cambiar. ¿Por qué? Porque empiezas a quitarle peso de algo que se tenía que reafirmar y hacer en tu vida. Y eso es hacer bueno. Así de fácil es bueno. Entonces, ¿qué es lo que vas desarrollando? Confiar en ti. Que la información que te llegue, que le creas. Entonces, así como te llegó la información del accidente, que tú ibas manejando y eso, ¿qué es lo que hago? Lo quito. Y entonces dentro de ti y de todos nosotros pasa y en esa empieza a generar una situación diferente. Entonces, le digo, mis talleres, el nivel 1 es del 7 al 12. Son 2 horarios, de 9 de la mañana a 11 o de 9 de la noche a 11 de la noche. O sea, una semana. Es una semana, son 6 días. Es en una semana, ¿no? En una semana, sí, así es, son 2 horas diarias. Yo te paso la grabación de cada sesión, te paso el manual y se hace una clase mensual para adultos. Entonces, hay un grupo y hay un chat también donde hay apoyo para que tú puedas seguir trabajando. Y obviamente el resultado, ¿qué es lo que a veces te llega a generar? El que no creas esto, que en poco tiempo puedas quitar un dolor. Y dices, no es cierto. Somos un pedazo de Dios y como Dios tenemos la misma facultad de hacer conmigo. Entonces, esa es. Y la parte de consultas, los tickets que les dieron es para una consulta, van a tener el 50% para una consulta personal, consta de 40 minutos, consta de la grabación y el tema que ustedes quieran abarcar. Entonces, puede ser para ustedes o para otra persona, que ustedes no van teniendo de relación, que fue de aquí de Azmi y Rashad, y con mucho gusto se los puedo respetar. La otra cosa que también van a obtener, pues va a ser también un descuento por estar aquí. Normalmente mis talleres cobro 4,500 y sería un precio especial de 3,500 si también lo quieren tomar. Me hacen esa referencia. Y ese es el del 7. Y luego en enero estoy preparando uno que se llama Amas de Casa. Porque de repente dices, ay, es que Manuel, por favor, ayúdame, porque pues, ¿qué es eso que borro a 0 menos 0? Y no, mejor házmelo tú. Entonces estamos haciendo algo de practicidad para que lo puedan leer y entonces puedan hacer fortalecimientos para la casa, para sus hijos, para el cerebro, para el cuerpo, para dolores. Mamá, me duele mi mano. Y de repente dices, no es tu mano. Terminaste con tu novio. Y dices, chico, mira, bruja, ¿cómo te sientes? Ay, mi mano ya no me duele. Gracias, se va. Ni siquiera te cuestionan. ¿Por qué? Porque es una veracidad que no lo hacemos por chisme, sino realmente lo hacemos por intuición. Y es la parte que vas aprendiendo y vas desarrollando, simplemente vas limpiando, porque todos tenemos intuición, como les decía. Simplemente es limpiar para que esa energía se pueda también disipar de todo lo que ustedes vayan sintiendo y su cuerpo en verdad vaya funcionando. ¿En qué? Bajar de peso, mejorar la relación, si hay un problema de herencia, también, si hay un problema en cuestiones también de lo que pueda generar alguna
irregularidad en ti, puedas verlo simplemente que puedas generar 2 opciones más. Y entonces pues, ya tienes más opciones a las que sentías que nada más tenías en tu vida. Y entonces, pero más calmado, entonces dejas confiar también tú, para nosotros se llama inteligencia física, que lo pueda acomodar y eso mismo empieces a generar. ¿Puede tomar cualquier religión? Claro, no estamos peleados con ninguna religión. Dices, es que yo le tengo que invocar a una señora tengo en Estados Unidos y me dice, es que antes de hacer yoga, primero lamento mi rosario, luego le rezo a no sé quién, y luego le rezo a no sé quién, y después hago yoga. Está bien, o sea, como quieras, o sea, lo puedes, o sea, es que no estamos peleados, o sea, es energía. Y al final de cuentas, si te fijas, por ejemplo, en la iglesia, es energía. Decía, vamos a rezar por la salud de Juanito López. ¿Qué pasa si dicen, ok, vamos a rezar porque tiene karmas con la colectividad? Pues obviamente el resultado va a ser diferente a que solamente sea una situación. Si ellos lo pudieran adaptar, pues obviamente tendrían resultados diferentes, ¿no? Y eso es lo que yo hoy también les vengo a mostrar. La idea es hacer esto presencial. Yo tengo mi canal de YouTube, Manuel M. Lluena, me pueden seguir. Tengo mi Face todos los jueves a las 2 de la tarde en hora de Cancún, 1 hora de México. Ya ven que estamos ahorita en desfase. Hago un live. Entonces saco temas diferentes de lo que vaya haciendo y aún así me empiezan a preguntar, me dicen, oye, me duele mi cabeza, oye, me duele mi pie, oye, y hago fortalecimientos también ahí en vivo. A veces hago fortalecimientos específicos para niños, tengo uno de niños, tengo uno de mujeres, voy a hacer uno de hombres de próstata, o sea, voy buscando de acuerdo. Y aparte tengo otro canal que se llama Ser Esencia Yuel. Tú dices, es que no tengo para pagar, lo quiero comprobar. Está abierto totalmente todos los jueves de 8 de la mañana, esa es la primera emisión de 8 a 9 y después en la noche de 8 a 9 hora de México, de aquí 9 a 10. Entonces también está ahí mi canal de Ser Esencia Yuen, ahí donde pues tengo a un grupo, las personas que están ahí son capacitadas por mí, entonces pues ellas encontraron algo totalmente diferente y esa es parte también de lo que hoy les vengo a mostrar y obviamente pues exhibir. Y ya de aquí quedamos creo el 24 de enero, si no más me equivoqué, es el tercer sábado vamos a hacer otra exhibición aquí para dar esa constancia y que vean que realmente métodos que ven ahí esa versatilidad. Y ahora lo que también me interesa es de que tú también lo puedas aprender y puedas ayudarte a ti y a todo lo que yo estoy alrededor a través de este hermoso método. Muy bien, pues no sé, ¿algo más, dudas? Pues lo del karma. Lo del karma. ¿Lo del karma? Sí. Ok. ¿Han oído hablar de karma, maldiciones, entidades y todo eso? Pues así como se los menciono, así se quitan. O sea, no necesitas que hacer un ritual y traer un alien a la noche y matarlo para hacerlo. El karma, la energía, esta noble, método que puedes quitar energías muy fuertes que les puedes llamar y que al momento de que tú llegas empieza a disipar. Entonces puedes quitar karmas de hospitales, puedes quitar karmas de carreteras, puedes quitar karmas entre personas. Entonces yo antes de entrar, ustedes tal vez igual sentían esa incertidumbre, pero una de las cosas que nosotros empezamos es quitar karmas, antes, durante y después, para que haya esa relación entre nosotros pueda estar como esa amistad. Alguien no te puede pagar, por simplemente tienes karmas con él. Digo, también ya tengo talleres ya elaborados para quitar karmas, tengo talleres para bajar de peso, estoy terminando el lunes el taller, puede ser grabado, ustedes pueden interactuar, y tengo otros de quitar mente. O sea, he hecho varios talleres ahí para poder aportar y que ustedes tengan herramientas y ya se empiecen a involucrar. Entonces, con oír, por ejemplo, que están, lo vuelven a oír, entonces les va a seguir reforzando. La energía ya está en el video. Entonces, ¿por qué? Porque así fue creado. Y este método está noble. ¿Te va a hacer un daño? No te va a hacer un daño. O sea, si yo te maldigo, no te estoy haciendo un daño. La maldición es otra de las cosas de energía que es diferente. La maldición es provocada por un karma no resuelto. Un karma no resuelto crece a maldición. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben de una persona que esté secuestrada, lo primero que tienes que quitarle, así piensas en esa persona y le dices, voy a quitar maldiciones
Porque si hay una maldición y hay un daño de muerte, hay esa energía. Y después le quitas karma y después asuntos sin resolver. Y en verdad que la energía cambia. Impresionantemente. Entonces de repente te avisan y te dicen, oye, pues ya está afuera, oye, es esto, oye, eso. Y aún así se llega a fallecer, tú lo puedes ayudar a que pueda trascender. O sea, hay cosas que no se van a poder evitar. Simplemente que estar fuerte a todo y cada quien ahora sí que en su lugar. Muy bien, pues estoy aquí a sus órdenes. Mil gracias por haber venido por este espacio. Y obviamente, pues también si saben de alguien ahora para enero y tengan algún problema, pues qué más que poderlo pasar y poder demostrar que realmente se puede avanzar, no importando el padecimiento, no importando la situación. En verdad que esta técnica es bien noble. Hemos quitado sillas de ruedas, hemos quitado bastones, hemos quitado, tengo una persona que voy a subir mi video, le rompieron ligamentos, el tratamiento era para 1 año, en 6 meses estaba corriendo y hasta lo querían de regreso. Entonces, yo creo que lo subo en un poco más de 15 días. Le pregunté, jugaba aquí en Leones de la Nahua, le pregunté si podía aportarme su experiencia y todo lo que le pasó dentro de él es en verdad totalmente sorprendente porque era un dolor, acabado de operar, 3 días lo vi y traía un dolor totalmente insoportable en la pierna y en la cabeza. En 5 minutos él ya no tenía dolor de cabeza y le dije, ¿qué crees? ¿Puedes caminar? Y me dijo, sí, y lo sé que me lo vas a decir porque me siento con seguridad de caminar. Pero ¿qué crees? Vamos a respetar los tiempos de persona. Que él te diga en qué momento puedas caminar. Y a pesar de eso, en 6 meses ya estaba corriendo, ya estaba haciendo ejercicio, ya estaba haciendo cosas. Que el tiempo de recuperación quiere decir 1 año y medio. Entonces, en verdad puede cambiar muchas cosas. Y no hay necesidad, de que tú te lo tengan que presentar. Oye, avísame, fíjate que está en el hospital mi amigo. Desde ahí te llega la información y empiezas a darle fortalecimiento. ¿Ok? No me quiero pasar si algo también. ¿Tú vives aquí, Manuel? Yo vivo aquí en Cancún. La idea es dar a conocerme y que sepan que existe este método, pero solamente lo quiero hacer local. Porque les decía que al final de cuentas, pues, a veces lo que menos atiende es el local de originalidad. En este caso, pues es mi intención. Yo no recuerdo bien si es el 24, pero el de enero, que va a ser igual, va a ser gratuito, es invitación abierta. Y pues, obviamente para que también puedan participar, nos puedan seguir, tanto por Admi Rashan o por un servidor, que es ahí Manuel